Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otro accidente que por extraño que parezca es uno de mis favoritos. Puede ser raro tener accidentes favoritos, pero para cuando termine la historia se van a dar cuenta por qué me gusta tanto esta historia. Antes de comenzar, también quería decirles que si algún concepto de los que hablo no lo entienden, en la descripción hay una lista con los conceptos más o menos para que se den una idea de lo que estoy hablando. Los más importantes los voy a discutir también en el video, pero si no entienden algo también me pueden dejar un comentario con sus dudas. Además de eso, también van a encontrar en la descripción todas las fuentes que utilicé para investigar este accidente y bueno, todos los demás también. Usualmente la información más importante la saco del informe final de cada accidente. Y bueno, vamos a comenzar. El 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada era operado por un Boeing 767 de matrícula Charlie Golfo Alpha Uniform Noviembre y con solo 4 meses en servicio, en una ruta doméstica regular que iba de Montreal a Edmonton, con una parada en Ottawa. Durante un chequeo rutinario el 22 de julio, el día anterior, en la estación de Edmonton, se encontraron los indicadores de combustible del avión en blanco. El mecánico de apellido Yaremko prueba el circuit breaker del procesador de información de combustible y se da cuenta que al estar adentro los indicadores están en blanco, pero afuera tienen indicación. Difiere el circuit breaker, lo taguea como inoperativo y lo deja afuera. Por requerimiento del MEL, cuando se difiere un canal del procesador de los indicadores, se tienen que hacer chequeos de combustible en cada vuelo con un palito, que se llama dripstick. Para los que no saben, el MEL es el Minimum Equipment List. Es una lista de los componentes inoperativos con los que un avión puede ser despachado, o sea que no necesariamente el 100% de los componentes del avión tienen que funcionar siempre. Algunos son completamente necesarios, pero otros pueden estar inoperativos para un vuelo. El MEL es parte del manual de operaciones de cada aerolínea. Se basa en el Master Minimum Equipment List que lo hace el fabricante. En el MEL sale el componente que podría estar inoperativo y las condiciones bajo las cuales se puede despachar el avión, como por ejemplo en este caso, el procesador inoperativo de los indicadores de combustible requieren un chequeo manual. Cada ítem en el MEL tiene sus restricciones. El que tiene la última palabra de aceptar o no un avión con algún componente inoperativo es el capitán. Entonces, el 23 de julio de 1983, el capitán Weir acepta el avión y tiene una conversación con el mecánico en la que él entendió que el avión había venido con ese problema desde Toronto en el vuelo anterior. Pese al componente diferido, los indicadores funcionan normalmente en el vuelo que hace el capitán Weir y el primer oficial Johnson a Ottawa, y el vuelo transcurre sin ninguna eventualidad. La tripulación que llega del vuelo de Edmonton se topa con el capitán del vuelo 143 y le comentan sobre el problema con los indicadores. Los dos capitanes recuerdan la conversación diferente. Weir recuerda que discutieron que el sistema de combustible tenía un problema y había que tener combustible suficiente para llegar a Edmonton. Él no mencionó que los indicadores estuvieran en blanco, porque en su vuelo no lo estuvieron, y Pearson entendió que los indicadores de combustible estaban inoperativos. Un chequeo manual se tenía que llevar a cabo y que el avión tenía ese problema desde antes que Weir lo volara. Mientras tanto, el señor Ole, un técnico certificado de aviónica, notó que en la entrada del logbook que había hecho Yaremko no coincidía con lo que le habían enseñado sobre el procesador. Por esa razón decidió hacer una prueba, pero antes él resetea el circuit breaker y los indicadores quedan en blanco, como había sucedido cuando Yaremko había hecho la prueba el día anterior. Entonces decide que el procesador necesitaba ser reemplazado. Cuando ordenó uno, le dijeron que no había en Montreal, pero que uno ya había sido ordenado en Edmonton e iba a estar disponible esa noche. Ole se distrae y olvida desactivar el circuit breaker, dejando los indicadores en blanco. La tripulación del vuelo 143 la noche del 23 de julio consistía del capitán Robert Pearson, de 48 años y con más de 15,000 horas de vuelo, y el primer oficial Maurice Quintal, de 36 años con más de 7,000, además de 6 tripulantes de cabina y 61 pasajeros, para un total de 69 personas a bordo, un vuelo bastante vacío para un 767.
Cuando el capitán Pearson llega a la cabina y no hay indicación de combustible, refuerza su malentendido de la conversación con Weir. También ve el circuit breaker que está tagueado de inoperativo y asume que ha sido desactivado y que corresponde a los indicadores de combustible y no al procesador que los opera. Ambas conclusiones están equivocadas, pero el capitán confía en lo que escuchó del capitán Weir. Lo que ve en la cabina y el logbook de mantenimiento reafirman este malentendido. Al consultar el MEL se da cuenta que indica que no se permite despachar el avión con los indicadores de combustible en blanco. 2 de los 3 indicadores tienen que estar operativos. Pearson sabía que el avión no era legal para volar y pregunta por la legalidad del vuelo a uno de los técnicos, que le afirma que una autoridad mayor había autorizado la operación del vuelo bajo estas condiciones, cosa que no era cierto. Y todo esto sin saber que el circuit breaker no estaba en la posición adecuada para que esta supuesta legalidad estuviera vigente. Bajo estos criterios, Pearson asume que el avión era legal y seguro de volar, siempre y cuando la cantidad de combustible fuera confirmada por los dripsticks. En su cabeza, una cosa confirmaba la otra y otra cosa la reafirmaba. Él sabía de la existencia del Master MEL y pensaba que una autoridad mayor de mantenimiento tenía la potestad de desviarse del MEL, basándose en el Master MEL. Testificó que en ocasiones a los pilotos se les dice que está bien para salir con el avión como esté, aunque haya un documento que diga lo contrario, que sabía que era una costumbre y pensó que en esta ocasión ese era el caso. Entonces, Pearson entendió del capitán Weir que los indicadores estaban en blanco, incluso antes de que Weir tomara el avión. Llega a la cabina y los indicadores están en blanco, confirmando lo que había entendido de la conversación con la tripulación anterior. Luego lee el logbook de mantenimiento que nuevamente le reafirma esto. Lee el MEL y pregunta al técnico de mantenimiento y le dice que tienen autorización para ser despachados. Y pensando que ya el avión había volado así por lo menos 2 vuelos, no ve la razón de por qué no debería él aceptar el avión con los indicadores en blanco. Y entonces el capitán forma esta opinión y en su caso, basado en toda la información que había recibido, que el avión era legal de volar, a pesar de lo que decía el MEL. Tengo que hacer una nota antes de continuar y es que el combustible desde hacía años en Canadá se pedía por litros. Los pilotos y los despachadores no hacen cálculos en volumen, se hacen en peso. Air Canada tenía 4 767 con medición de combustible en libras. Después de que estas aeronaves fueron entregadas, deciden que querían las mediciones en kilogramos para los restantes 8 aviones que habían ordenado a Boeing. El Charlie Golfo Alpha Uniform Noviembre era uno de estos 8. Hay 27 dripsticks en un 767. Están ubicados en diferentes puntos de los 3 tanques. Básicamente, los palitos están calibrados para medir la cantidad de combustible en centímetros. Los mecánicos tienen unas tablas de conversión de centímetros a litros y hay un factor de conversión de litros a kilómetros. La revisión se hace para confirmar que la indicación del combustible es correcta en el indicador que funciona. Entonces, digamos, hay 3 indicadores, uno para cada tanque. En el caso de un 767 volando doméstico, solo utilizaban los tanques de las alas. Solo podrían salir si 2 de los indicadores mostraban una indicación, incluso si uno de esos 2 era el tanque que no fueran a utilizar. Pero del que mostrara algo se haría la comprobación manual del combustible y se confirmaba la cantidad con la indicación. Así se comprueba que está dando una cantidad correcta, a pesar del procesador inoperativo. Con ninguno de los 3 funcionando, la cantidad de combustible que calculen sería lo único que tendría el capitán como referencia y no cumplía con los requerimientos establecidos en el MEL. En las 2 estaciones antes del vuelo a Edmonton, los pilotos y los técnicos de mantenimiento intentaron hacer el cálculo de combustible sin mucho éxito. Además, durante el juicio se encontró una deficiencia en la reglamentación donde establece el responsable de realizar la medida correctamente. No estaba especificado si era un trabajo para la tripulación o el personal en tierra. Los factores de conversión son de 1.7 libras por litro y 0.8 kilogramos por litro. La diferencia entre ambos cálculos es bastante grande. Por ejemplo, si diera una marcación de 100 litros, por decir algo, los resultados serían 177 libras o 80 kilogramos.
Así que si lo estaban calculando con el número que no era, estaban calculando 177 kilogramos cuando en realidad hubieran tenido casi que la mitad, solo 80 kilogramos. Entonces, tenían 7.682 litros, calcularon 13.597 kilogramos y necesitaban 22.300 para realizar el vuelo hasta Edmonton. La diferencia serían 8.703 kilos. Haciendo mala conversión nuevamente, pidieron solo 4.916 litros. Con el factor de conversión correcto de 0.8 kilogramos por litro, en realidad tenían solo 6.147 kilogramos a bordo. Necesitaban 16.155 para completar el viaje, o sea, 20.193 litros, 15.278 litros más de lo que tenían a bordo. Al fin salieron rumbo a Edmonton con poco menos de la mitad del combustible necesario. Ya saben por dónde va el problema de este vuelo. Como resultado de los malos cálculos, el error doble de dejar los indicadores en blanco y el error del capitán de aceptar una aeronave sin indicadores, el avión se quedó sin combustible a medio camino entre Ottawa y Edmonton, sobre el Red Lake en Ontario. Las primeras señales de que algo no andaba bien pasan poco después de las 8 p.m., a nivel de vuelo 410, cuando los instrumentos en la cabina advierten de baja presión de combustible en la bomba izquierda. Pensando que no era un verdadero problema, apagan la alarma y siguen su vuelo. Poco después suena la alarma de la bomba derecha. Apenas sale esta alarma, el capitán decide desviarse a Winnipeg, que estaba a 120 millas de su posición, y el aeropuerto con la capacidad para el 767 más cercano, donde había TC, cuerpos de emergencia y operación de Air Canada. Entonces empieza el descenso desde los 41.000 pies. Minutos después, el motor izquierdo falla. Mientras comunican el ATC de sus intenciones, intentan reiniciarlo. Luego suena una nueva alarma, una que dicen que nunca habían escuchado antes, la de All Engines Out. El motor derecho se apaga. En este momento están a 35.000 pies, 65 millas de Winnipeg. Esto fue antes de los días del Green Dot o la indicación de Pest Glide, así que el capitán usó su extensa experiencia en planeadores para básicamente adivinar una velocidad de planeo. Sin poder de las turbinas para generar electricidad, todos los instrumentos electrónicos de la cabina dejan de funcionar, dejando a los pilotos con un radio, una brújula, un horizonte artificial, un indicador de velocidad y un altímetro. Las turbinas no solo le dan el empuje al avión para mantener una altitud, alimentan todo el funcionamiento del avión, no solo el sistema eléctrico. Como en muchos otros jets, alimentan también el sistema hidráulico, lo que permite controlar el avión. Por si acaso, los fabricantes incluyen en los aviones un Ram Air Turbine o RAT. En términos simples, el RAT es como un molino. Es una hélice que mueve el viento produciendo suficiente energía para alimentar sistemas 100% necesarios para el vuelo, como el sistema hidráulico de las superficies de control, dándole la oportunidad a los pilotos de controlar el avión lo suficiente para aterrizar. Sin los motores, también otros componentes del avión como flaps y slats están inoperativos. Estos ayudan a controlar la velocidad en el descenso. Sin motores, los pilotos solo tienen una oportunidad de realizar un aterrizaje perfecto. No pueden llegar muy rápido porque se salen de la pista y no pueden hacer un descenso muy lento porque se pueden estolear o no alcanzar la pista. Una sola oportunidad para poner el avión en tierra y salvarse. Bajo cualquier tipo de emergencia siempre existen los checklists para ayudar a los pilotos a tener todo listo para lo que sea. Pero cuando buscan una lista de All Engines Out se dan cuenta que no existe. Además que por ser tan extremadamente poco probable que ambos motores se apaguen, ni Boeing ni Air Canada habían incluido en el entrenamiento una simulación para aterrizar un Boeing sin motores. Tenían que regresar a su conocimiento de muchos años atrás cuando en la escuela les enseñaron fallas de motor, pero no es lo mismo hacer simulaciones en un monomotor de 2 o 4 personas que un 767 de 130 toneladas, 41 millones de dólares y más importante, 69 personas a bordo. Sin energía para el transponder, también los de ATC estaban a oscuras y no podían ver información del avión. Con una regla y un radar primario como décadas antes, el ATC ayuda en lo que puede. Quintal calculó una razón de descenso de 12 millas cada 1.000 pies. Pronto se volvió evidente que no llegarían a Winnipeg. A las 8:32, por sugerencia del Quintal,
el capitán decide dirigirse hacia Gimli. El primer oficial había hecho parte de su entrenamiento allí cuando estaba en la Fuerza Aérea Canadiense. Gimli era una base militar en desuso y en comparación con Winnipeg tenía una pista aproximadamente 3.600 pies más corta, pero igual con unos 7.200 pies de largo. El problema no era tanto el tamaño de la pista, sino que hacía menos de un año se había convertido en una pista de carreras para carros y motos. Estaba abierta al público y era un sábado de verano. Muchas familias estaban acampando y haciendo su barbecue. Era de esperar ver el lugar lleno de familias, pero ni ATC ni la tripulación sabía de la pista de carreras. Pero sí tenían posibilidades de llegar ahí y era mejor eso que no llegar a Winnipeg. La pérdida de las turbinas también significaba que Quintal tenía que bajar el tren de aterrizaje manualmente. Cuando lo intenta, el tren principal baja y se asegura, pero el tren de nariz no aseguró. A pocos pies del suelo, pero viéndose muy altos y rápidos y con posibilidad de salirse de la pista, Pearson y Quintal necesitaban reducir su velocidad y altitud. Al bajar la velocidad también se reduce la cantidad de viento que mueve al Rat, aumentando la dificultad de controlar el avión cada vez más. Pero era su única oportunidad, así que decidieron hacer un forward slip, una maniobra que enseñan en la escuela para acomodarse mejor durante un aterrizaje de emergencia, para perder altitud sin ganar velocidad. Es comúnmente utilizada por aeronaves ligeras, en especial planeadores. Sabiendo lo complicado que hubiese sido mover los controles al reducir la potencia del Rat, es bastante impresionante que lograran hacerlo. Como ven en la foto, un slip se ve muy extraño y eso es un Cessna. Ahora imagínense ser un pasajero viendo el avión todo chueco tan cerca del terreno. Mientras hacían el slip, Quintal cuenta que ya no veía a Pearson a su izquierda, más bien lo veía hacia abajo. Un avión se escucha a kilómetros de distancia, pero por el ruido de las turbinas. Las personas en tierra no tenían ninguna forma de saber que un avión estaba por aterrizarles encima. Los pilotos, sin posibilidad de cambiar su plan tan cerca del suelo, no podían evitar aterrizar donde se habían propuesto. Se dice que ambos vieron a unos niños en sus bicicletas y que estaban tan cerca que podían ver sus expresiones de terror al ver al avión acercándose cada vez más. Dentro de los primeros 800 pies de la pista logran aterrizar. Sin spoilers ni reversibles, Pearson mete los frenos hasta donde ya no dan, estallando dos llantas. El tren de nariz colapsa y el avión pegó contra la pista. Terminó siendo algo bueno porque la fricción lo hizo frenar mucho más pronto, evitando así atropellar a las familias que estaban al otro extremo de la pista. 17 minutos después de haber perdido ambos motores, el vuelo 143 se detiene. Por la fricción del avión, un pequeño fuego se inicia en la nariz, pero las personas que estaban en tierra lograron apagarlo con sus extintores de sus carros. Como el tren había colapsado, la parte trasera quedó en el aire, haciendo difícil la evacuación, que fue iniciada por los tripulantes de cabina en cuanto se detuvieron por completo. Por la altura extra, los toboganes estaban casi verticales, y algunos de los pasajeros sufrieron heridas menores al evacuar. Estas serían las únicas heridas reportadas. Realmente todos estaban bien y el avión relativamente sin daños. En un principio, la respuesta de la tripulación y sus acciones fueron aplaudidas, así que pocos días después del 23 de julio regresan a sus trabajos. No se puede negar que la acción de la tripulación fue excelente. El trabajo en equipo, el CRM, la Situational Awareness que tenían en la cabina fue todo lo que se espera de una tripulación. Ambos pilotos comentaron sobre la excelente acción del otro. Pearson hizo un trabajo increíble planeando, volando y aterrizando el avión, y Quintal se encargó de todo lo demás, las comunicaciones, los cálculos, y él fue el que dio la idea de ir a Gimli. A pesar de la buena respuesta, tampoco podemos negar que ellos eran los responsables de la falta de combustible, especialmente el capitán. Es por esto que el 4 de octubre del mismo año Air Canada suspende a Pearson y a Quintal, además de 3 técnicos de mantenimiento. Después de cualquier accidente, siempre hay juicios y muchos procedimientos legales donde se define quién tiene la culpa, quién es el responsable, etc. Se cuestionan muchos aspectos de la investigación y tener el testimonio de los pilotos es vital para entender qué pasó. Los dos pilotos son muy cuestionados, todas sus acciones y todas sus decisiones son puestas en duda.
Una de estas dudas que honestamente yo tampoco entendía fue la decisión de aterrizar en la pista de carrera. Como pueden ver, la base estaba en desuso, pero el aeropuerto tiene dos pistas. Una de estas dos fue la que se convirtió en la pista de carreras, pero había otra pista justo al lado de esta, abierta, en uso y de 6.800 pies, que hubiera podido ser suficiente para que aterrizaran. Entonces, ¿por qué el capitán decidió aterrizar en la 32 izquierda, que realmente no era una pista de aterrizaje? La respuesta no la encontré en el reporte oficial del accidente, así que no puedo confirmar que este haya sido el pensamiento de Pearson en el momento. Gimli era un aeropuerto no controlado, y el capitán tenía que guiarse únicamente por referencias visuales. Cuando una pista se cierra por mantenimiento o porque ya no va a ser utilizada, como la de Gimli, por regulación tienen que pintarse o ponerse unas X gigantes que pueden ser vistas por los pilotos desde el aire. Incluso algunas les ponen luces para que sean vistas de noche. Gimli era un aeropuerto poco concurrido. Era verano, pasada las 8 de la tarde. Se acercaba el atardecer. Desde que se alinearon a la pista, el capitán escogió la más ancha que podía ver. Incluso la 32 izquierda había sido la pista primaria el año anterior. Desde la altitud, la distancia y con la presión no podía ver que había gente en esta pista. Y la X que debió haber estado ahí estaba muy desgastada. Básicamente no existía. Para cuando ya se dieron cuenta que había gente, no pueden hacer otra cosa que continuar con su decisión de aterrizar en la 32 izquierda y esperar lo mejor. Pearson luego dijo: "Nunca ni siquiera vi la 32 derecha, estaba concentrado en la velocidad, altitud y la relación del avión con el umbral de la 32 de izquierda". Aunque todo al final sí salió bien y a pesar de que varias decisiones del capitán lo llevaron a estar en esta situación, el hecho de que aterrizara en la pista equivocada realmente no fue culpa del capitán. No tenían forma de saber, el ATC tampoco sabía. La pista tenía menos de un año de haber dejado de ser utilizada por el aeropuerto y las referencias visuales que tuvieron que haber estado allí no estaban. La investigación se concentró en el hecho de cómo llegaron a quedarse sin combustible, que fue la razón del accidente. El hecho de que se cambió del sistema imperial al métrico es un factor. El circuit breaker, el malentendido, ignorar el MEL, todas son causas, pero como todos los accidentes es una cadena de errores de muchas personas, donde existen varios filtros que evitan situaciones así, pero en este caso esos filtros no funcionaron. En muchos accidentes, esta no es la excepción, los problemas se originan en la administración, y esa es la conclusión que llegan en el reporte final del accidente. La responsabilidad corporativa de Air Canada empieza desde que escriben el MEL para el 767. También fallan en acelerar la estandarización del sistema métrico en toda su flota, la falta de claridad en sus manuales, la falta de entrenamiento para tripulantes y personal de tierra, falta de inventario de partes y la falta de establecer un claro responsable en el cálculo del manual de combustible. La falta de comunicación evidente entre los de mantenimiento y la tripulación es consecuencia de todas estas fallas corporativas. Nunca se le informó al capitán de la naturaleza real del problema con los indicadores, ni verbalmente ni en el logbook. No le informaron que los indicadores funcionaron correctamente en el vuelo anterior y que los indicadores en blanco era algo nuevo. Ni siquiera el capitán Weir había recibido la información completa y correcta. Nadie del personal en tierra se dio cuenta que el problema que se describía en el logbook de mantenimiento, lo que había pasado y el problema que se desarrolló en Montreal eran todos diferentes. El juez decide que la mayor causa del accidente es responsabilidad de la aerolínea, la empresa de combustible y Transport Canada, que es la autoridad de aviación civil canadiense. Y tomando en cuenta que fue gracias al capitán Pearson que lograron aterrizar, concluye que Pearson no es el responsable, ni el primer oficial ni el personal de mantenimiento, así que todos regresan a sus trabajos. Dentro de las recomendaciones hechas en el reporte están la estandarización de la flota de Air Canada en cuanto a la medición del combustible, la reevaluación del entrenamiento del personal de mantenimiento y las tripulaciones, establecer mejoras en los procesos de reabastecimiento de combustible y la medición. Después del accidente, los cambios más grandes ocurren dentro de la organización de la aerolínea, pero el cambio más grande que se introdujo en otras aerolíneas a consecuencia de Gimli es que se agregó al entrenamiento del simulador la falla de ambos motores.
Podríamos incluso decir que gracias a estos entrenamientos, otros pilotos después de Pearson y Quintal han podido aterrizar aviones de pasajeros después de fallas similares a esta. Bob Pearson continuó volando profesionalmente durante un total de 35 años hasta su retiro en 1995. Siguió volando su planeador y se dedicó a criar caballos. Aún hace entrevistas y ha ayudado con investigaciones de otros accidentes. En la descripción les dejo un video de una entrevista que le hicieron este año. Maurice Quintal siguió también volando para Air Canada y eventualmente se hizo capitán de 767, capitaneando el Charlie Golfo Alpha Uniform Noviembre durante su carrera. El capitán Quintal falleció el 24 de septiembre del 2015 a sus 68 años. El 767 fue reparado suficiente para ser volado 2 días después a Winnipeg. Las reparaciones costaron un aproximado de $1 millón y consistieron principalmente en el reemplazo del tren de aterrizaje, algunas conexiones y la superficie donde se había golpeado. Luego de las reparaciones, el avión regresó a la flota de Air Canada, donde voló hasta el 2008. Durante toda su vida útil, el avión fue conocido como el Gimli Glider. Cuando lo llevaron al desierto de Mojave, en California, a un cementerio de aviones, Bob Pearson, Maurice Quintal y 3 de los 6 tripulantes fueron pasajeros del último vuelo del legendario Gimli Glider. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gusta esta historia. Y es que no hay muchas que terminen en final feliz, así que cuando hay uno de estos, se hace automáticamente uno de mis favoritos. Si les gustó el video, denle thumbs up, compartan y suscríbanse a mi canal. Voy a seguir haciendo muchos de estos videos, así que si tienen alguna sugerencia, déjenlas en los comentarios. Gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima. Chai.